Abres loco. Hola, somos el equipo número 1 de la Escuela Náutica Mercante Capitán de Altura Fernando Siliceo y Torres. En esta materia de dibujo de ingeniería, a cargo del ingeniero Tomás Velasco Morgado, tocaremos el tema de simbología. Los integrantes del equipo es el compañero Carlos Hernández Carlos Raúl, Francisco Javier Domínguez Santiago, Molina Apo Uciel y un servidor Chávez Beristain Isaías. Somos maquinistas navales del grupo primero D y vamos a dar inicio a hablar un poco acerca de este tema. Ok, como es bien sabido, nosotros en los barcos, cuando trabajemos y lo que estudiamos en estos momentos, estamos envueltos alrededor de una serie de simbología, de símbolos, y por tal motivo es necesario conocer un poco de esto. Los temas a tocar van a ser representación gráfica de los colores, símbolos topográficos y eléctricos, símbolos estándares en el ramo marítimo, símbolos básicos de instrumentos, válvulas, conexiones y representación convencional, símbolos en los buques, representación convencional y clasificación de juntas. Además, simbología de soldaduras y clasificación de juntas. Clave de colores para identificación de tuberías en planta de vapor, gas y diésel. Y bueno, vamos a dar inicio a este tema. Bueno, representación gráfica de los colores. Para la representación de los colores nos iríamos al tema de la psicología. La psicología, bueno, aquí podemos ver en la primera imagen el círculo cromático. ¿Qué es el círculo cromático? Aquí aparecen los tres colores primarios, amarillo, azul, rojo. De aquí se empiezan las combinaciones y se puede observar cuál es el contrario. Por ejemplo, el rojo es contrario al verde. Eso significa que si hay un fondo rojo, el verde va a resaltar todavía más, se va a distinguir demasiado. Bueno, aquí se utiliza más el punto de vista desde la persona a la que quieres influenciar. Por ejemplo, las marcas eligen sus colores no únicamente por ser el primero, sino porque llama más la atención o es más conforme a su producto. Bueno, la representación gráfica de colores también sirve para la distinción. La distinción, como vemos que hay diferentes tipos de colores, hay varios tipos de objetos. Por ejemplo, cuando vas a distinguir, lo más común, el reciclaje. Normalmente lo vemos azul, pero si hay un reciclaje de orgánico, lo vemos verde y cosas así. Bueno, pasamos a la siguiente. La simbología de color es el uso del color como una herramienta de comunicación. Bueno, como podemos ver, el color influencia a nuestro subconsciente y nosotros entendemos que hay con eso. Por ejemplo, el rojo. ¿Qué es lo que pensamos con el rojo? Algo color rojo lo relacionamos, por ejemplo, con sangre. Lo relacionamos como en los videojuegos como un enemigo. También lo relacionamos como peligro. Si vemos el verde, lo vemos como seguro, como algo tranquilo. Si lo vemos azul, nos podemos imaginar agua. Todo va a ir según nuestros conceptos, no es algo predeterminado. Bueno, siguiente, nos vamos a pasar con los símbolos topográficos y eléctricos. Cambio, por favor. Ok. Primero vamos a ir con los símbolos topográficos. ¿Qué son los símbolos topográficos? Los símbolos topográficos, primero tenemos que decir que es la topografía, que es la ciencia que estudia una región determinada. Con eso se pueden crear mapas para ubicaciones más exactas. Por ejemplo, este que está aquí en la parte superior. Podemos ver la distinción de las montañas, les dan colores dependiendo de su latitud, de altitud. Bueno, aquí los símbolos topográficos son más para distinguir eso, como podemos distinguir características físicas, hidrográficas, formaciones de terreno y vegetación. Y a los árboles, donde hay lagos, donde están las montañas, todas esas formas son los símbolos topográficos.
Todos estos nos ayudan para entender un mapa. Y los símbolos eléctricos son más los que utilizamos la, en la electricidad, que son, por ejemplo, las resistencias, los contactos, los voltajes, para el mismo para dónde va la corriente, los diferentes tipos de resistencias que hay, e incluso el cómo en diferentes partes, por ejemplo, en el símbolo de resistencia, el símbolo general, tiene dos formas, uno es un cuadrado y otro es varias rayas. Esto va variando según la zona geográfica en estés. Pues, por ahí de Europa es el cuadrado, y aquí en América son las líneas. Esos son los símbolos electrónicos, es nada más la representación de lo que se quiere. Ahora vamos a tocar el tema de símbolos estándares en el ramo marítimo. Un subtema importante es el Código Internacional de Banderas, pero para que quede esto un poco más claro, vamos a definir qué es bandera. Se conoce como bandera a un lienzo o reunión de paños en forma rectangular u otra forma cualquiera también que sirve para hacer señales o como insignia de mando. El objetivo principal es resolver las situaciones relacionadas esencialmente con la seguridad de la navegación y de las personas. Este código se adoptó por todas las naciones marítimas, en el cual cada letra o grupo de letra representada por una bandera, gallardete o corneta, pues representa algo, tiene un significado particular. Como dato curioso, consta de 26 banderas alfabéticas, 10 gallardetes numéricos y 3 gallardetes repetidores y un gallardete característico. Bueno, ahí en la presentación se puede apreciar las características de una bandera cuadra, la cual pues sus lados son iguales y pues las dimensiones de acuerdo a lo que expresa, ¿no? Y bueno, ahí también dice que se le va a denominar un número, como lo mencioné, para cada forma, ¿no? La navegación marítima, pues para transmitir mensajes entre dos o más barcos o entre barco y la tierra o puerto. Aquí en esta diapositiva se aprecian las letras del alfabeto y qué significa cada una. Por ejemplo, ahí la bandera que representa la letra O de Oscar es hombre al agua. Y bueno, cada barco va a tener su respectiva bandera y se va a usar cuando sea necesario. Ahora voy a hablar un poco de símbolos básicos de instrumentos. Los símbolos tienen por función transmitir significados complejos o también abstractos, cuya densidad resulta difícil de resumir en el lenguaje cotidiano. Como lo mencionó mi compañero, estamos rodeados de símbolos y vamos a encontrar en todos lados, pero va a depender del contexto en el que estemos trabajando. La OMI, que es el organismo principal que regula la marina mercante, tiene unas señales de obligación. Yo voy a tocar unas importantes, que son las que se deben conocer: el uso de casco, la ropa de alta visibilidad, gafas, botas, guantes y lavado de manos. Esta obligación, todo con el fin de evitar accidentes, preservar la vida en el mar. Por otra parte, también me gustaría transmitir un poco de las señales contra incendio. Aquí se puede apreciar cuál es su símbolo y bueno, plan de extinción de incendios, panel de alarma de incendio, bocina de alarma, el espacio protegido por CO2, detector de humo, extintor, que es de los más importantes y los que tienen que estar bien regulados, al igual que todas las otras señales, los pulsadores de alarma y la boca de incendio. Es importante señalar también las normas.
En instrumentación y control se emplea un sistema especial de símbolos para transmitir de una forma más fácil la información. Esto indispensable en el diseño, selección, operación y mantenimiento de los sistemas de control. Aquí hay dos normas que forman parte importante de esto, que es la ISA, la Sociedad de Instrumentistas de América, y la DIN, que sería la alemana. Bueno, un ejemplo de una norma, pues sirve para identificación y símbolos de instrumentación, o símbolos gráficos para visualización de procesos, etcétera. Y bueno, la parte importante es en qué se usa. Bueno, los vamos a encontrar en bocetos de plan, papeles técnicos, diagramas de sistemas de instrumentos, que es lo que nos vamos a enfocar un poco, además de diagramas de flujo, dibujos de construcción, especificaciones, identificación, y por supuesto en la instalación, operación y instrucciones de mantenimiento. Bueno, a grandes rasgos los símbolos de instrumentos son los que aparecen en la imagen, ¿vale? Aquí para designar y representar los instrumentos de medición y control se emplean las normas que mencioné anteriormente. Y bueno, podemos ver ahí que los círculos representan instrumentos, las letras indican el tipo de instrumento y el número identifica el lazo de control. Igual ahí, instrumento discreto, display compartido. El display es la pantalla, función de computadora y control lógico programable, que se conoce como PLC. Hay ubicación de los instrumentos, igual tenemos los símbolos y a su lado el significado. Por ejemplo, el círculo, solamente el contorno, se encuentra montado en campo localmente. Igual ahí podemos ver cuáles se encuentran montados en el tablero o panel de instrumentos auxiliar o montado en panel auxiliar no accesible al operador. Y bueno, seguimos con más símbolos y ahí están los instrumentos discretos o aislados, los que tienen display compartido, función de computadora, control lógico programable. Bueno, en la identificación, ahí lo explica todo. La primera letra va a ser la variable, la segunda la función de lectura pasiva y la tercera función de salida. Por ejemplo, en el dibujo que se encuentra a la derecha, en color azul, se muestra el indicador que está montado en el panel número 2, que es un controlador, y bueno, ahí marca también la temperatura, entre otras cosas. Es la manera de conocerlo. Es un tema muy amplio, pero solo estoy tocando los puntos más importantes. Ahí otro ejemplo, cuál es la identificación funcional y la identificación de lazo. Y bueno, un punto importante que el sufijo se considera cuando se tienen varios instrumentos del mismo tipo dentro del mismo lazo. Ahí lo explica todo. Cuando se tienen varios instrumentos del mismo tipo, o sea, iguales, es donde se va a usar 1, 2, 3, etcétera, o con letra. Ya por último, tenemos símbolos para diagrama de flujo de proceso, en este caso instrumentos. Tenemos indicadores, controladores de temperatura, indicadores de nivel, indicadores de presión, etcétera, etcétera. Para equipo, tenemos bombas centrífugas, bombas verticales, horizontales, tanques con la cubierta destapada y, por supuesto, compresores centrífugos o compresores axiales. Variedad de símbolos. Aquí se presentan otros símbolos, de los cuales es importante destacar los compresores rotativos, las turbinas, los motores diésel, y las chimeneas, por ejemplo, condensadores, etc. Muchos más símbolos, como lo dije, es muy extenso y se puede apreciar cada uno con su función específica y se usan en diversas partes. Hablando de válvulas,
sabemos que las válvulas comúnmente se usan para los fluidos. Y bueno, ahí tenemos las válvulas check, y entre unas sinfín de válvulas que cada una va a cumplir una tarea específica y que la usaremos dependiendo nuestra necesidad. Aquí están las líneas de tubería, cómo se especifican los conectores, los puntos muertos, los bornes eléctricos, etcétera. Igual ahí seguimos con más y más simbología. Muy bien, ahora hablaremos un poco sobre los símbolos en los buques. Pues como ya sabemos, en un buque podemos encontrar diferentes tipos de símbolos y estos símbolos se refieren a diferentes tipos de cosas. Uno de ellos es la señalización del IMO, que es la Organización Marítima Internacional. Esta es la que se preocupa por la seguridad de la tripulación en un buque. Aquí en la ilustración podemos ver dónde están los puntos de reunión, las de señal, las lanzabengalas, los chalecos salvavidas, los centros de radio, los paracaídas, cuando una persona está enferma y necesita atención médica, entre otros. También nos podemos encontrar los iconos que se encuentran en los viajes de crucero, los buques y los yates, que son para transporte de pura persona turístico, por así llamarlo, donde se encuentra el portavoz, el área donde se puede tomar el sol, donde hay internet, la brújula, el wifi, tu ubicación y entre otros. Y pues en los buques se pueden encontrar diferentes tipos de casco. Seguramente ya hemos visto en ambos lados de un barco nos encontramos estas dos palabras. Significa no remolcador. Este gran símbolo lo encontramos generalmente en las puertas o aberturas donde se arman las plataformas para embarcar o desembarcar a los pasajeros desde y hacia los tenderes cuando los buques se encuentran fondeados. Como ya lo dije antes, no voy a utilizar una terminología tan náutica porque pues solamente somos estudiantes en preparación y formación. Lo tomaré de forma visual. Esta señalización es la que más se asemeja a una botella acostada. Pues ustedes podrán decir que cuando la vean será una bebida de botella o algo por así decirlo. Pero bueno, lo cierto es que indica la altura que se encuentran los estabilizadores del barco. Bien. Adelante, donde casi finaliza la prueba de ambos lados, se encuentra este símbolo que significa para mostrar la vulva del barco. Ya lo hemos visto en nuestras clases de transporte marítimo. ¿A qué se refiere este tipo de vulva? Esto se refiere al Azipod. Es la marca registrada por el grupo ABB de un conjunto de impulsores asimultantes con alimentación eléctrica. Pues a esto se refiere este que lleva propulsión Azipod. Pues a todos nos encanta ver cuando la parte del barco cuando va saliendo del puerto y desarrolla una maniobra muy rápida, parece tan sensible el despegue de la plataforma donde se encuentra atracado. Vemos que al lado de esta nave se comienza a producir una revolución en el agua que impulsa al barco hacia el lado contrario del muelle. Aquí es donde le damos la bienvenida a este tipo de hélices, para hélices de maniobra. Son la propulsión central de los buques de desplazamiento que se utiliza principalmente para atraque. El calado de un barco, ya lo hemos visto de igual forma en diferentes clases de nuestra formación de primer semestre. El calado de un barco buque es la distancia vertical entre un punto de la línea de flotación y la línea de base o quilla, con el espesor del casco incluido. En el casco no incluido, se obtendría el calado de trazado. Seguimos con los diferentes símbolos, en este caso de seguridad. Pues en cualquier lugar donde nos encontremos hay riesgo y en un barco pues más, estás en medio del océano y siempre se tienen que evitar emergencias porque no tenemos las mismas atenciones que de tierra. Somos personas de mar, pero necesitamos tierra, o sea, un suelo firme. Aquí se presentan un riesgo eléctrico, los barcos necesitan una gran alimentación eléctrica, por lo que en estas zonas no es bueno acercarnos. En caso de los rompehielos que utilizan la propulsión nuclear, donde se encuentra el uranio y pues el material utilizado para su propulsión.
Ahora corresponde hablar de la representación convencional y clasificación de juntas. Bueno, la representación convencional. En sí hay diferentes formas de representarlas. Ahorita les voy a mostrar las más importantes. En la primera sería la junta de solape, translape o superposición. La junta tope cubierta por un lado o por los dos lados, por el modo de colocar los remaches se distingue el remachado sencillo y el remachado doble, dos o más filas, en paralelo o alternado. Existe una serie de símbolos especiales para indicar en el dibujo el tipo de remache y si el remachado se hará en un taller o en el momento de montaje. Todo esto se refiere para que en caso de hacer una maniobra, quitar o poner una pieza, saber qué tan firme está lo colocado anteriormente. Estos se clasifican de diferentes tipos. Está la unión a tope cuando solamente se une y pasa la soldadura. La unión en T cuando una superficie plana se le coloca una en vertical. La unión solape es cuando se pone una encima de otra y se pasa por ahí el soplete. La otra sería la unión o esquina ángulo, que es cuando se ponen en un eje perpendicular, y la unión a borde es cuando se ponen en vertical las dos de forma unión, por así decirlo, horizontal, acostadas, como acostumbramos decirlo. Aquí se ve la representación y vemos una más que sería la unión mixta, que bueno, eso más bien parece rompecabezas. Existe la junta tórica, que viene siendo una unión mixta de igual forma. Y pues, también están las de como tipo abrazaderas para las mangueras. Siguen siendo de igual forma un tipo de junta. Ahora va mi compañero a explicarles la simbología de soldaduras. Muy bien. Hablaremos un poco de el símbolo que tienen en el ramo de las soldaduras. Estas son muy importantes porque es con ellas lo que los soldadores se guían para saber qué tipo de soldadura van a usar y en qué tipo de material lo van a realizar. Y aquí tenemos la introducción. Nos dice que hay en la fabricación de productos metálicos, el soldador suele guiarse por medio de un plano en el cual muestra cómo se debe realizar su trabajo. Como ya antes lo mencioné, son las guías que los soldadores utilizan. Los planos no se muestran en donde se efectúa la soldadura. Además de este se indica el tipo de junta, las dimensiones de las coordenadas y su forma. Todas las dimensiones se resumen por una serie de símbolos que se especifican por la AWS. Y aquí tenemos dos tipos de juntas o uniones soldadas. Dice que el tipo de junta es junta tope, junta en esquina, junta en T, junta en traslape o solape o junta de borde. Aquí tenemos tipos de juntas o uniones soldadas y pues su símbolo. Tenemos el símbolo de a tope con bordes levantados, a tope con bordes planos, a tope en V, a tope con bisel simple, a tope en V con tacón, a tope en bisel simple y con talón, a tope en U simple, a tope en J simple, en ángulo, a tope en V doble, a tope en bisel doble, a tope en V doble con talón, a tope en bisel doble con talón, a tope en doble. Aquí podemos ver expresadamente el símbolo y el esquema en que se nos puede representar para facilitar más la compresión de cada método de soldadura. Y aquí tenemos otros símbolos que son igualmente comunes en lo que es el ramo de la soldadura y vendrían siendo algunos como el tope doble con benza, la soldadura de litio en ángulo cóncavo o soldadura a tope en V, serían unas muy comunes. Aquí tenemos más soldaduras comunes que se utilizan como soldadura a tope en L, soldadura de tapón, soldadura de puntos, soldadura con cordón,
Y esas son tipos de soldadura que los soldadores utilizan dependiendo del trabajo que ellos van a realizar, dependiendo del material que se va a utilizar y pues de las normas que especifiquen. Ahora tenemos el código de colores para identificar las tuberías en planta de vapor, gas y diésel. Dice que el objetivo de esto es establecer en cuanto a los colores, señalar de seguridad e higiene, la identificación de riesgo por fluidos conducidos en tuberías. Esta está establecida por varias normas oficiales mexicanas. Bueno, yo elegí poner la norma oficial mexicana NOM 26 STPS 2008, que indica los colores y señales de seguridad e higiene, identificación de riesgos por fluidos conducidos en tuberías. Y ya estaremos mirando el código de colores que cada una está establecida para su identificación. Y aquí nos viene que la norma, esta que elegimos, el código de identificación para tuberías consta de elementos. Cada tubería tiene que estar identificada por una leyenda que es el fluido, ¿no? Lo que nos va a decir, lo que nos determina qué es lo que fluye por ahí. La dirección del flujo que va a tener esa tubería, el color del contraste y el color de seguridad. Aquí tenemos unos ejemplos que es de tuberías con colores del ácido sulfúrico, agua industrial, agua caliente y de vapor. Y vemos cómo están distribuidos bien con sus especificaciones de leyenda, la dirección del flujo, el color de contraste y el color de seguridad. Aquí tenemos ya bien especificado los códigos de color en tubería. Nos dice que el rojo está preparado o bueno, está establecido para el contraincendios. El verde es para agua, gris es para vapor de agua, el color aluminio es para petróleos y derivados. El marrón está dedicado para aceites vegetales y animales. El amarillo ocre es para gases, incluyendo licuados. Violeta para ácidos y alcaíes. El azul claro es para el aire, el blanco para sustancias alimenticias y el negro para aguas negras, como serían desperdicio. Aquí tenemos otro ejemplo que vendría siendo prácticamente lo mismo: blanco, azul, verde, negro, amarillo, etcétera. Y bien, llegamos a la conclusión de nuestra presentación. Aquí, bueno, pues en conclusión tenemos que el estudio de los símbolos son muy importantes en la aportación de los textos. Pues gracias a estos podemos identificar y simplificar, esquematizar de manera más simple textos, pero también, como ya vimos, se pueden utilizar en una gran cantidad de materias a las cuales su significado puede variar según el concepto al que se someta. Como ya vimos, cada símbolo que hemos estado mirando tiene su significado y a veces puede ser relacionado o puede que no, como por ejemplo el símbolo de que parecía la botella acostada, pues podríamos nosotros sin saber decir que es para, no sé, una bebida o algo así, pero pues no, ya vimos que es para la de flotación. Bueno, pues muchas gracias por su atención.